Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompañan la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con el profesor Antonio Piñero. Él es autor del libro Guía para entender a Pablo, que ha sido publicado por la editorial Trota. Este es un texto muy voluminoso, pero aquí en este programa nuestro plan es segmentarlo en varios programas para tratar distintos temas. Ya hemos tratado algunos aspectos preliminares sobre la vida de Pablo. Hoy ya entraremos propiamente en su obra escrita y estaremos conversando sobre fundamentalmente la primera epístola a los tesalonicenses y quizás también la segunda. Saludos, Antonio, bienvenido. ¿Qué hay? Bien hallado. Habla alto, por favor. Sí, disculpa. Tradicionalmente, los estudiosos de la figura de Jesús de Nazaret conciben que Jesús era un profeta apocalíptico. Y yo he venido a encontrar que en el entendimiento común de la gente culta, no tanto los creyentes, pero sí la gente que estudia esto con las herramientas de la filología y las ciencias bíblicas, pues acepta eso. Pero tiene un poco más de dificultad en aceptar el carácter apocalíptico del mensaje de Pablo. Y tú en el libro dejas muy claro que fue tan apocalíptico como el propio Jesús. Entonces hay una cierta tendencia a presentar a un Jesús con fuego apocalíptico, pero a un Pablo mucho más aplomado, cuando en realidad no es así. O sea, el propio Pablo participaba también de estas ideas. Totalmente. Y ciertamente aquí lo tenemos en Primera Tesalonicenses. Yo creo que el capítulo 4 tiene un párrafo desde los versículos 13 al 17 en que Pablo describe muy brevemente qué es el fin del mundo según él, es decir, el retorno de Jesús previo al juicio final, y que allí dice que eso ocurrirá estando aún él en vida. Es decir, no solamente, como dice Jesús en Marcos 9, hay algunos que no verán la muerte o no gustarán la muerte antes de que venga el Hijo del Hombre en poder. Pero resulta que es que Pablo lo dice de él mismo. O sea que yo creo que tan apocalíptico o más que Jesús, porque Jesús podría entender la posibilidad de que él muriera y que el fin llegara un poquito más tarde y que él mismo tuviera que resucitar junto con otros creyentes. Pero Pablo nada de eso, en vida vería la parusía del Señor. Es decir, yo no sé sinceramente, y me imagino que a ti te pasará lo mismo, cómo entenderán esos estudiosos este pasaje del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses para ponerse a dudar que Pablo no era un apocalíptico, es decir, estaba totalmente convencido del fin del mundo inminente. Ahora bien, también yo creo que quizás el trasfondo que lo mismo que cuesta aceptar que Jesús se equivocara en una profecía fundamental, del mismo modo me imagino que algunos buscarán alguna escapada para no aceptar que aquel Pablo, de quien depende la interpretación de todos los cristianos hasta hoy de la figura y misión de Jesús, se equivocó radicalmente, lo mismo que su maestro Jesús, en lo del fin del mundo. No veo otra explicación. Bueno, lo que yo me he encontrado entre creyentes es que ellos apelan a las cartas pastorales, primero y segundo de Timoteo y Tito. Entonces, como esas cartas dan consejos sobre aspectos organizacionales, ellos lo que dicen es, nadie va a organizar la iglesia si tiene expectativa de que eso se va a acabar, de que el mundo se va a acabar ahí mismo. Entonces, los aspectos organizacionales de esas cartas
son evidencia de que Pablo no tenía la expectativa de que el fin del mundo iba a llegar inminentemente. Sí, es cierto. Eso es lo que argumentan. Muy bien visto, pero yo creo que hoy día es difícil ser, digamos, tan cerrado de mente como para admitir que las cartas pastorales, o como tú dices, organizacionales, organizativas de la Iglesia, salgan de la pluma de Pablo, entre otras razones porque ya se han hecho análisis exhaustivos de estadísticas de palabras, y no solo eso, sino a mí me parece que es más importante los análisis exhaustivos que se han hecho sobre el estilo, es decir, programas informáticos que cuentan no solamente el número de palabras que sale en uno y en otro, y contrastan una serie de vocablos que salen en las pastorales y no en Pablo, sino también el estilo, que es algo muy propio. Y eso dice claramente que el estilo de las pastorales no pertenece a Pablo. Pero para mí, aunque ese argumento ya de un carácter muy complejo, porque se necesita un programa muy complejo de ordenador para comparar frases enteras con tantas variantes que tiene como es la lengua, pues a mí me parece que el que usen las mismas palabras pero con significados distintos, como por ejemplo pues la palabra iglesia, para no cansar a nuestros lectores, pues la palabra iglesia para Pablo no es nada más que una asamblea, lo mismo que era pues para muchos griegos del momento, es decir, gente que se reunía conjuntamente y que tenía una comida en común y que de paso pues hablaban de sus cosas, que en concreto era su fe en Jesús. Pero es que resulta que las epístolas pastorales, como también en otras, pues ocurre que la palabra iglesia ya tiene un sentido que puede ser un edificio localizado o puede tener un sentido cósmico, es decir, de no esa pequeña reunión de 40 o 50 señores que estaban en una casa particular, no, sino la idea de que la Iglesia es como una institución que tiene un sentido trascendental y además que afecta al universo entero. Es decir, que utilizar una misma palabra con dos sentidos radicalmente distintos sería postular que un individuo tiene una especie de duplicidad de pensamiento. En unos momentos la utiliza de una manera y en otro de otra, radicalmente distinta. Y eso yo creo que no se puede admitir. Pero todo el conjunto, estadística de palabras, aspectos de la situación, justamente eso de que empiecen a organizar a la Iglesia, que no le interesaba al Pablo que creemos de 7 cartas, pues auténticas, todo ese conjunto, los programas de ordenador que analizan el estilo y todo lo que yo he dicho de la utilización de las mismas palabras, pero con un sentido distinto, yo creo que eso hace bastante evidente que esas epístolas no son de Pablo. Y yo lo digo bien claro al principio de la guía para entender a Pablo. Nosotros, creo que los estudiosos, en un 99% estamos de acuerdo que las cartas de Pablo auténticas son solo 7. Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Y se acabó. O sea que quien me argumente con las pastorales, pues yo me da igual, no sé. Yo creo que esto es lo lógico. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical al regreso. Quisiera ya entrar en materia sobre Primera Tesalonicenses, quiénes eran esa comunidad, cuál es el contenido de esa carta, cómo debe interpretarse, etcétera. @GAndrade80 es mi Twitter y converso con Antonio Piñero. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero, autor del libro Guía para entender a Pablo, que ha sido publicado por la editorial Trota. Este es un libro muy voluminoso, entonces lo vamos tratando por temas separados en cada programa. El tema que nos ocupa hoy es la primera carta a los tesalonicenses y en general las expectativas apocalípticas de Pablo. Antonio, ¿quiénes eran los tesalonicenses? Bueno, pues eran unos individuos que estaban en una ciudad que hoy se llama Tesaloniki, que está en el norte de Grecia, que está cerca de Filipos, y que entonces tenía, y hoy tiene mucha más importancia, y que eran, en principio, una ciudad populosa que tenía una, digamos, sinagoga grande, por lo menos una,
en donde se reunían no solo los judíos, sino lo que llamamos, utilizando un nombre de los Hechos de los Apóstoles, temerosos de Dios. Es decir, gente pagana, esto es muy importante, gente pagana que oía a Pablo y que oía a cualquiera visitante o que oía a los maestros judíos de Tesalónica y que estaban allí en la sinagoga porque, aunque no eran judíos ni se habían circuncidado, sin embargo estimaban a los judíos muchísimo, sobre todo por ese monoteísmo estricto que tenían, segundo, pues por la observancia del sábado, por el apego a la ley de Moisés, por la cual darían incluso la vida, y sobre todo estimaban a los judíos porque formaban una piña, un grupo compacto que se defendían a muerte. Es decir, que una viuda de un judío con 4 hijos, pues no se quedaba en la calle y los hijos no se morían de hambre, mientras que una viuda pagana con 4 hijos, o bien se morían todos, o bien la mujer se tenía que dedicar a la vida en la calle, y para salvar a uno, pues si los hijos por casualidad fueran relativamente pequeños, pues tendría que vender como esclavos, salvaría a uno y tendría que vender como esclavo a 3. Pablo se dirige fundamentalmente a esos temerosos de Dios. Muy probablemente esta carta es el primer documento en orden cronológico de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque, según los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18 estaba Pablo al final de una estancia en Corinto y resulta que, hay un jaleo de orden público según los judíos. Lo cierto es, para abreviar, que los judíos, muy molestos con la predicación de Pablo y pretextando un cierto desorden público, toman a Pablo y lo llevan delante del procurador de la ciudad, que se llamaba Gayo Lucio hermano de Séneca. Galión. Hermano de Séneca, Galión. Correcto. Y entonces este procurador... Disculpa un momento que te interrumpa, Antonio. Es hermano de Séneca. Sí, Lucio Anneo Séneca, sí. Pero se llama Galión porque, aunque sea hermano de Séneca, fue adoptado por otra familia. Correcto. Y al ser adoptado por una familia recibe el nombre, es como si se olvidara totalmente de su padre y de su madre, y recibe el nombre y las capacidades tanto económicas, administrativas o algo así que tuviera la otra familia. Es decir, que uno se llama Lucio Anneo Séneca y este se llama Lucio Galión. Y bueno, pues este señor libera a Pablo porque les dice a los judíos: estos son cosas de vuestra religión y a mí no me importa. Y resulta que se ha encontrado una inscripción en Corinto que está partida, pero lo suficiente como para saber que este señor fue el procurador de toda la provincia de Acaya, cuya capital era Corinto, y que lo fecha, y lo que corresponde al año 50-51 de nuestra era, y sabemos que en ese momento, estando él en Corinto, fue cuando escribió a los tesalonicenses. Eso es verdaderamente precioso, claro, porque teniendo esa fecha, yendo hacia atrás y hacia adelante con los datos que nos dan los Hechos de los Apóstoles y los datos que sacamos de las cartas de Pablo, podemos situar más o menos, todo es oscuro en el cristianismo primitivo, la vida de Pablo. Lo importante es que si Pablo escribe esta primera carta conservada, no sabemos si escribió otras, si se perdieron, y es del año 51, y si la última, los Romanos, probablemente, está escrita en torno al 58, resulta que de la vida de un hombre que a lo mejor vivió 60 o 65 años, tampoco lo sabemos, ni tampoco sabemos la fecha de la muerte, resulta que lo que tenemos es lo que escribió en un periodo corto de su vida, 7 años solamente. O sea que, pero totalmente de acuerdo en que gracias a esta inscripción podemos datar cuándo fue la procuraduría de Galión, y con eso la estancia de Pablo en Corinto, desde donde escribió Primera Tesalonicenses. Claro, la principal preocupación de los tesalonicenses es que algunos de los miembros de esa comunidad han muerto, y entonces ellos están muy preocupados de que se van a perder el regreso del Señor, es decir, no van a estar presentes para esa gran ocasión. ¿Sí? Y entonces Pablo pues les reconforta y les dice: no, tranquilos, que ellos van a resucitar y sí los van a ver. Elabóranos un poco qué es lo que nos dice Pablo.
Sí, pues lo que temían esos cristianos que tenían un trasfondo judío muy fuerte es la idea de que, equivocada, ¿no?, de que, según Pablo, ellos o sus parientes, que ya habían muerto, o ellos mismos si morían, resulta que iban, como pensaban muchos judíos y muchos paganos, a un reino de las sombras, donde ahí se perdía prácticamente toda la entidad humana y quedaba, digamos, el cuerpo y el alma juntos debajo de la tierra, y eran como una especie de humo, ya. En fin, es una concepción en la que hay una cierta vida de ultratumba, pero que no es vida ni es nada. Realmente es humo lo que queda en forma de figura humana y pululando por un tenebroso mundo que está pues muy abajo en las profundidades de la tierra. Pues bien, les dice Pablo que eso no importa, que les ha predicado muchas veces que esos que duermen, es decir, que están fallecidos ya, pues no duermen eternamente, sino que resucitarán primero. Eso es la primera idea. No os preocupéis, que yo os he dicho claramente que la resurrección de Jesús Mesías es solamente la primicia, es el primero, y los demás después de la primicia resucitarán también con Jesús. Y estos resucitarán los primeros, e inmediatamente los que están en vida, congregados, hay que ver la idea que tenía Pablo, los que están en vida. Es decir, él habla solo de los tesalonicenses, pero eran poquísimos, y había otros de alguna que otra comunidad, también fundada por Pablo, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Es decir, conjuntamente yo calculo que Pablo habría convertido, no sé, nadie puede calcularlo, pero no sé si llegaría a 1.000 personas, ni mucho menos. Y en ese momento la población del imperio era en torno a 60 millones, más todo el mundo habitado que los romanos conocían perfectamente. Es decir, Pablo creía que se iban a salvar una inmensa minoría. Y entonces les dice, tranquilos, nosotros nos vamos a salvar. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Pues lo que va a ocurrir es que de repente sonará una trompeta celestial. Y esa trompeta se oirá por todo el orbe. En ese momento las gentes se aterrorizarán y caerán en la cuenta que ya no hay remedio y que viene el juicio final por medio de unos ángeles que aparecen como, digamos, ahora la policía que va delante de un jefe de Estado, aparecen los ángeles y detrás viene el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, en una nube, y en ese momento son como raptados los muertos ya vivos, es decir, resucitados, y los que están en vida con Jesús al aire, y de allí pasan al reino del Mesías, y del reino del Mesías pasan al reino de Dios, y así estarán eternamente con el Señor, y se acabó todo. Vale. Es decir, que con esta imagen que es totalmente apocalíptica judía, pero muy breve, muy concentrada, Pablo dice que en su vida, estando él en vida, ocurrirá el final del mundo, y que los que han muerto creyendo en Cristo resucitarán los primeros, y todos juntos serán arrebatados con Cristo en el aire. Y se sobreentiende que la nube, esa nube, como en el libro de Daniel, en el capítulo 7, esa nube que ha ayudado, digamos, es el vehículo celeste por el que baja el Hijo del Hombre, esa nube coge a Pablo, a sus colegas vivos y a los resucitados, y los lleva delante del Padre, y se acabó. Y Pablo no dice nada, no le preocupa qué es lo que ocurrirá con el mundo, ni qué ocurrirá con los paganos, nada, no dice nada. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre el arrebato, que me interesa mucho, porque eso está muy en los medios últimamente. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero, autor de La Guía para Entender a Pablo, y hoy conversamos en especial sobre Primera Tesalonicenses, que es el primer documento en orden cronológico del todo el Nuevo Testamento, y por supuesto la primera carta que escribió Pablo. Antonio, en el segmento anterior nos introdujiste a la idea que Pablo tiene de que cuando Jesús regrese, pues los que murieron en la comunidad tesalónica resucitarán, y los que estamos vivos pues subiremos a él.
porque Él vendrá en las nubes y sonará la trompeta y todo lo demás. Ahora, tú sabes que desde el siglo XIX ha habido algunas sectas protestantes, en especial aquellos derivados del movimiento que vino a llamarse el dispensacionalismo, que un ministro protestante de apellido Darby, creo que era un irlandés, no formuló, porque realmente esto sí se remonta a Pablo, sino que digamos que le empezó a promover mucho más nuevamente la doctrina del arrebatamiento. Y hoy, en países donde el movimiento evangélico está creciendo con mucha furia, fundamentalmente Estados Unidos, pero esto también se está extendiendo a América Latina y presumo que algunos países de Europa también, hay una gran expectativa en torno al arrebatamiento, al arrebato. Tú dices que Pablo deja claro que solo será para la comunidad de Tesalónica, pero la nueva interpretación que le han dado estos ministros... No, yo digo que es para la comunidad de Tesalónica y algunas otras que él hubiera en ese momento fundado según los Hechos de los Apóstoles. Claro, pero digamos que no es una cosa masiva, sino que es una pequeña minoría. No, los que se salvan son poquísimos. Exacto, pero la forma en que los evangélicos, este grupo evangélico interpreta eso es que va a ser una cosa masiva, los salvados que van a subir al cielo e incluso que las ropas las van a dejar. Y de esto ha habido mucha burla, yo no sé si tú lo has visto en los medios de comunicación. Y hay una gran preocupación al respecto. Y de hecho, toda la expectativa apocalíptica que hay ahorita en el siglo XXI, entre estos grupos evangélicos que han creado novelas sobre el fin del mundo, hay un autor muy famoso que se llama Hal Lindsey y Tim LaHaye, que han escrito libros, una serie de libros que se llaman Dejado Atrás, que trata sobre las aventuras cuando llega el apocalipsis. Ellos hacen mucho énfasis en esta doctrina. Incluso en esta novela, yo no sé si tú estás al tanto de esto, inicia No. que te lo comento brevemente, es un piloto de avión que va manejando el avión y él está entre los salvados. Entonces de repente cuando llega el juicio final, él es arrebatado, desaparece del avión y entonces el avión entra en caos porque el piloto, no hay quien pueda aterrizar el avión porque el piloto ha sido arrebatado al encuentro de Jesús. En fin, Sí. a lo que voy con lo siguiente, muchos grupos, digamos, más ponderados, entre ellos la propia Iglesia Católica, dicen, no, Pablo no quiso decir eso exactamente así, no hay que interpretarlo literalmente. Mientras que estos evangélicos dicen, no, Pablo sí lo dijo literalmente y nosotros sí vamos a subir, bueno, desafiando la ley de la gravedad, etcétera. Yo me inclino a pensar que Pablo sí decía esto literalmente, pero... Y yo también. Pero hay Pablo estaba totalmente convencido. Entonces Y además, tú dirías que los católicos que interpretan esto como una alegoría o algo así están equivocados. Esa no es la interpretación correcta. No es la interpretación correcta de lo que dijo Pablo. Nuestra misión como historiadores es hacer un texto fidedigno, conforme a los manuscritos de Primera Tesalonicenses, donde está esto, y una vez pensar en averiguar qué es lo que opinaba Pablo sobre el asunto y qué es lo que entendían los primeros lectores de Pablo. Ahora, lo que vayan a entender lectores 20 siglos después, a un historiador no le preocupa, pero realmente de Pablo yo puedo decir, yo me pongo la mano en el fuego de que Pablo lo entendía literalmente. ¿Por qué? Pues porque tenemos montones de descripciones apocalípticas de judíos que coinciden, y sobre todo lo que más le preocupa a la gente, ¿cómo es posible que Pablo diga implícitamente que los que se van a salvar de Tesalónica y otros cuantos sitios, como en Perge, Pafilia y algunos otros por donde él pasó, Antioquía de Pisidia, etcétera, según los hechos, ¿cómo es que van a ser tan pocos? Es decir, que sería el 0,00000 de los habitantes del imperio y sería el 0,00000 de los habitantes del mundo. Pues sí, señor. Y aquel que no lo crea, que lea, por ejemplo, un libro que se llama Libro Cuarto de Esdras, en el, visión séptima, en el capítulo séptimo, en torno al número, ya sabes que cito de memoria, pues algo así como 56 al 75, yo he editado ese libro, y resulta que ahí se ve que Esdras dice claramente, oye, esto le dice Dios a Esdras por medio del ángel, el ángel revelador. Dice, ¿tú ves cuántas piedras preciosas hay en el mundo? Hay poquísimas, pero fíjate cuántos pedruscos hay y qué cantidad de arcilla y de barro. Dice, pues infinito. Pues lo mismo serán los que se van a salvar. Los que se van a salvar son como las piedras preciosas, que son una mínima cantidad respecto al enorme millones y millones de toneladas de barro y de pedrusco que hay en el mundo. O en el testamento de Abraham, en la versión
mayúscula en 11:11, donde a Abraham se le dice que los que van a ser sus herederos pues son también muy poca gente. Esto es lo que creían los judíos y lo que siguen creyendo los judíos, esos que llevan tirabuzones y un sombrero, que son totalmente fanáticos, en el centro de Jerusalén, Mea Shearim, siguen creyendo exactamente igual. Se van a salvar, digamos, 4 y todo el mundo perecerá, y no le importaba nada, porque les habían enseñado, que ellos eran judíos, que Israel era la niña de los ojos de Dios y que todos los demás gentiles y seres humanos, aunque Dios fuera el Dios teóricamente de todo el mundo, sin embargo, a Dios le importaba un comino la humanidad, solamente le importaba a aquellos que eran fieles a Él, y los demás no se salvarían. Finalmente, probablemente, Pablo pensaría que serían aniquilados, o que quedarían en el Sheol, es decir, en eso lo que decíamos antes, en ese lugar en el fondo de la tierra lleno de humo, y allí pues se encontrarían con Aquiles, pero pues que era humo también y que no era nada. Bueno, pues aunque no lo creamos, Pablo probabilísimamente, yo pongo la mano en el fuego, pensaba eso al pie de la letra, y que se iban a salvar poquísimos. Bueno, pues ahora que las iglesias hagan con Pablo lo que quieran, pero el pensamiento de Pablo es ese. Bueno, entonces tú estarías de acuerdo en que los fanáticos protestantes están más cerca de Pablo que los teólogos católicos que tratan de... Claro, lo único que dice que como eso no ocurrió, que Pablo se equivocó, pero que ahora, como son muchos más los cristianos, en ellos, ¿no?, que creen totalmente en el Mesías, ellos pues serán arrebatados, y el resto del mundo, es decir, los que no creemos en eso, nosotros seremos aniquilados. Sí, señor, eso es lo que opina. Mira, están mucho más cercanos a Pablo que los que lo interpretan así sublimemente, alegórica y metafóricamente. Claro, bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso yo quisiera plantearte alguna alternativa que presentan estos exégetas católicos, a ver qué les podemos responder. @GeAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GeAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñeros a propósito de Primera Tesalonicenses y la doctrina del arrebato. Tú dices, Antonio, entonces que Pablo definitivamente sí creía literalmente estas cosas. Ahora, en la literatura apocalíptica hay símbolos que incluso tú en otros programas has admitido que probablemente los autores no creían literalmente esas cosas, como por ejemplo en el Apocalipsis de Juan, bueno, una bestia de 7 cabezas, probablemente Juan no creía eso, sino que sería una alegoría de otras cosas, quizás las 7 colinas de Roma. No, pues sería un enemigo que él lo pintaba como una bestia de 7 cabezas, pero que vamos, realmente el enemigo era real, tuviera 7 cabezas o 77. Bueno, pero ciertamente había un dragón y un demonio. Pero a partir de eso, si estamos dispuestos a alegorizar algunos aspectos de la literatura apocalíptica, ¿no podría aplicar lo mismo a la doctrina del arrebato y Pablo? Es decir, que bueno, Pablo sí tenía una expectativa de que el fin del mundo llegase, pero él no creía que iba a haber un despegue desafiando la ley de la gravedad, que íbamos a volar hacia arriba, hacia las nubes. No, nada, en absoluto. Para Pablo ni existía, digamos, ni se había formulado lo de la ley de la gravedad, ni nada, y la alegoría en los judíos es hasta cierto punto. Son alegorías elementales, como por ejemplo en el libro primero de Enoc, cuando describe toda la historia de la humanidad, es decir, la que importa, la del pueblo judío, como una serie de ovejas que son las pobres buenas, y unos malvados carneros que son los jefes y los reyes de Israel, y el toro al final que reúne a las ovejas y liquida a los carneros y que es el Mesías. Bueno, pero son unas alegorías absolutamente elementales. Cuando luego hablan de esto se lo creen al pie de la letra. ¿Y cómo lo vemos? Porque se repite en todo el conjunto de esa literatura apocalíptica. Yo diría, un estudioso de hoy no puede poner la mano en el fuego absolutamente. Yo la he puesto, sin embargo, para decir, bueno, pues esta es la interpretación de un texto particular, pero cuando resulta que se repite una y otra vez, y uno sabe que está viviendo en un mundo en el que cree todo el mundo al pie de la letra, que hay viajes celestes del alma, que hay sueños premonitorios, que la divinidad se está continuamente comunicando con los mortales, que hay éxtasis continuos, que se trasladan montañas. En fin, realmente cuando esa gente cree que resucitan los muertos, que hay milagros continuos de sanación, esa gente cree al pie de la letra un montón de cosas. Nosotros tenemos esa mentalidad
hoy en el siglo XXI? Pues yo creo que no, los estudiosos no lo tenemos, lo tendrán algunos que yo, a la verdad, su funcionamiento mental no lo entiendo. Bueno, es que tú sabes, Antonio, yo detecto aquí una cosa entre los creyentes cultos, que hay una cierta tendencia a intelectualizar a Pablo y proyectar una concepción moderna al siglo I que no se corresponde con la realidad, o sea, porque les choca que Pablo tenga esta visión así tan premoderna y tan apocalíptica. Entonces quieren proyectar una iglesia moderna sobre un personaje del siglo I, pero no es históricamente correcto eso. Claro, por eso precisamente la guía para entender a Pablo, si tú que la has leído recuerdas, al principio, en esos especies de capitulillos que yo pongo, cosas que uno tiene que tener en cuenta si quiere entender a Pablo de Tarso, hay un capítulo dedicado a la cosmología o a la cosmovisión, es decir, a la concepción del mundo que tiene Pablo, y ahí presento y afirmo y digo que la cosmovisión que tiene Pablo y ha tenido nuestras abuelas y algunas personas hasta ahora se corresponde a una concepción del mundo en que la Tierra es plana, que es el centro del universo, que el Sol es una chispa de fuego pero muy pequeñita que gira alrededor de la Tierra, y que en la Tierra, bueno, pues el cielo está por encima y pues relativamente cercano está Dios. Bueno, allí lo dibujo en el libro con un esquema, sí. Pero lo que quiero decir es que por muy asombroso que nos parezca a los estudiosos hoy día, esa concepción que tiene Pablo y que tienen algunas personas, por ejemplo mi abuela la tenía, es la concepción que tenían los acadios babilónicos hace 3.500 millones de años. Como quien dice, es decir, son 3.500 años. Exagero un poco. Es decir, como si hace un montón de tiempo que realmente era gente absolutamente inculta. ¿Cómo es posible que podamos tener hoy esa concepción? Si tienes esa concepción del mundo, naturalmente tienes una concepción de Dios que es muy vasta. Y ese Dios que sube arriba, y ahí explico que baja, se esconde allí arriba, pero luego envía a su hijo abajo y trata de conservar a la humanidad que ha pecado contra él, y él mismo sabe que él es un enorme elefante Dios y que el que ha pecado es como una miserable hormiguita, y sin embargo, como nada se arregla sin un sacrificio, pues tiene que enviar a su hijo amado para que sea sacrificado por las hormiguitas, y las hormiguitas, que es la humanidad, se pongan amigas del elefante enorme, inmenso que es Dios. Bueno, eso se lo creían al pie de la letra. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible? Bueno, pues Pablo tenía esa mentalidad en parte. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Estos son hijos de una cultura semítica cuyo fondo, como digo, tiene 3.500 años. Claro. Hubo una segunda carta a los tesalonicenses donde el autor, tú dices que no es Pablo, no. Hay algunos historiadores que dicen que sí, ya yo te voy a exponer por qué ellos dicen que sí. En esa segunda carta, el autor trata de calmar un poco la expectativa apocalíptica y dice, bueno, sí, estas cosas van a ocurrir, pero primero tiene que venir un personaje ahí un poco extraño que pareciera algo así como el anticristo. Tú dices que, bueno, ahí precisamente hay un choque, o sea... Yo no lo estudio en el libro, ¿eh? Sí, ya sé que no, pero yo creo que si hablamos de Primera Tesalonicenses convendría un momentico hacer mención de la Segunda Tesalonicenses. Tú y otros estudiosos dicen, bueno, si en la primera hay un fuego apocalíptico y en la segunda más bien hay esfuerzos por intentar calmar las angustias, eso no se corresponde con un mismo autor. Pero hay otros autores que dicen que eso sí es posible. Por ejemplo, Luke Timothy Johnson, que es un académico que ha estudiado muy de cerca las cartas de Pablo, dice, bueno, quizás Pablo, en vista de que había mucha angustia, pues años después trató de calmar a los tesalonicenses años después, con esto. Como dice Segunda Tesalonicenses, unas cartas falsas que hay por ahí que dicen que están a nombre mío. ¿Tú crees que el mismo Pablo va a decir de una manera solapada, pero clara, que Primera Tesalonicenses es una carta falsa para calmar a sus... digamos, discípulos que están totalmente arrebatados ya en vida? No, yo creo que ya el autor de Segunda Tesalonicenses se pasa de la raya muchísimo, porque declara falsa Primera Tesalonicenses. Yo eso no lo puedo admitir. Claro, entonces, pues podemos, la reconstrucción histórica que podemos hacer entonces es que esta segunda carta la escribió otra persona, un discípulo, sí, en vista de que no llegaba el fin.
Sí, que cree que la gente no recuerda bien Primera Tesalonicenses. Hay que tener en cuenta que eran muchísima gente, aunque eran alfabetos, pero vamos, eran analfabetos funcionales. Y quien tenía una biblioteca era extraño, y se tenía de la Biblia, por mucho aprecio que tenían, pues algunos florilegios, y de las cartas de Pablo, pues efectivamente se conservaban, pero no en todas partes. O sea que lo que yo digo es que un individuo puede ser un falsificador y intentar hacer tragar, vamos, una mentira gordísima a la gente, como es esta. Claro. Declarar la primera carta de Pablo falsa, vamos. Claro. Es incomprensible. Claro, no, además que hay otros puntos, Antonio, que para darte aún más la razón, que es que Primera Tesalonicenses no es la única carta apocalíptica de Pablo. La intención de Pablo en Romanos, por ejemplo, de ir a España porque el tiempo apremia, claro, ahí también hay una expectativa apocalíptica. Incluso la propia teología, que esto tú lo mencionas en el libro, la propia teología de la restauración de Israel, donde los pueblos gentiles vendrían a rendir culto a Yahvé, eso también tiene un gran trasfondo apocalíptico. Totalmente, porque eso ocurriría al final del mundo. Exactamente. Yo señalo en el libro, cada vez que tengo ocasión y aparece, cómo Pablo, desde la primera carta Tesalonicenses hasta la última Romanos, en ningún sitio deja de manifestar claramente que el fin del mundo está próximo. Es decir, en eso Pablo no cambia. Y por mucho que se ha intentado esforzar muchos estudiosos en ver que en Primera Tesalonicenses hay una ebullición escatológica o apocalíptica y que eso va, digamos, enfriándose, yo sinceramente no lo veo. Claro. Antonio, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Te volveremos a llamar más adelante para seguir conversando. Encantado, porque esto es muy interesante y que si pueden, a la gente en Colombia que les resulte muy caro el libro que tú has dicho muchas veces que es muy gordo, sí, efectivamente, tiene casi 600 páginas, pues es que también hay una versión electrónica que es muchísimo más accesible. Perfecto. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Rubina el director de Luz Radio, y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80.